Bueno, este va a ser un video de introducción a la banda Kent, la banda sueca. Eh, no va a ser un video en el que entre mucho detalle en la evolución de la banda como tal, en la historia de la banda y en cada uno de sus discos, porque eso prefiero hacerlo por etapas y prefiero hacer un video por cada álbum de la banda. Pero sí que voy a hablar de lo que sé de la banda porque la realidad es que casi todo la documentación que hay en internet, entrevistas, documentales en video también que existen, eh, o cualquier cosa que puedas encontrar de la banda, eh, está obviamente en sueco. Si bien hay algunas entrevistas que le hicieron a la banda en otros países durante giras, entonces existen esas entrevistas en inglés afortunadamente y de ahí pude sacar algún que otro dato, pero la mayoría de la información sobre esta banda eh, sinceramente es desconocida para mí. Pero voy a decir algunas cosas interesantes que principalmente para las personas que no conocen esta banda, que por más impresionante que sea, esta sería la banda más grande de todo el país, de toda Suecia, pero solamente dentro de Suecia. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, esta banda tiene el álbum más vendido de todo el país, ventas de solamente del propio país, en el propio país, superando incluso a bandas como ABBA o Roxette o Europe o no sé. Em, y no solamente tienen el disco más vendido, sino que si entras, si haces una búsqueda de los, por ejemplo, 50 discos más vendidos de toda Suecia, si no me equivoco, al menos figuran 5 o 4 discos de esta banda, así que es como bastante grosa, bastante... eh, se podría se podría entender que todo casi cualquier persona en Suecia escuchó alguna de sus canciones al menos una vez en su vida. Eh, Esta banda tuvo en Suecia su propio festival, así como si fuese un Lollapalooza o alguna cosa por el estilo, así como por ejemplo Ozzy Osbourne tiene el Ozfest. Kent tuvo el Kent Fest, en el que organizaban su propio festival con las bandas que ellos querían y obviamente ellos eran la parte principal del show y la última banda en tocar. Eh, yo supongo que para poder hacer eso tenés que ser bastante grande en tu país. Eh, esta banda es de... Principalmente arrancan haciendo un rock alternativo, digamos, indie, con un sonido comparable a los inicios de Blur o no sé, incluso Radiohead. Eh, Después empiezan a experimentar más con sintetizadores, eh, con música electrónica, eh, llegan a tener un sonido comparable al de The Cure, al de Depeche Mode o más electrónico todavía incluso, diría yo. Porque bueno, ya saben que aparte como todo país escandinavo, eh, en Suecia es muy prominente el heavy metal, sobre todo el death metal. Eh, de hecho, esta banda Ghost, que mucha gente conoce porque
fueron hace unos años teloneros de Iron Maiden, entre otras bandas así. Se dieron a conocer. El cantante de Kent colaboró varias veces eh, escribiendo canciones para Ghost, porque también son suecos. Entre otras de las colaboraciones que tuvo Hockenberg, que él también eh, es muy conocido por escribir canciones para muchos artistas, principalmente músicos del pop sueco. Eh, Él tuvo una banda llamada Pause junto al guitarrista y compositor de The Cardigans, otra banda sueca. Em, entonces este supergrupo eh, sacaron un solo álbum en el 98, si no me equivoco, pero es un álbum tremendo con muy lindas melodías, como es de esperarse de una colaboración entre estos dos tipos. Eh, y se les recomiendo mucho escuchar también ese disco. Y es algo que también caracteriza muchísimo a la banda Kent, al proyecto de Kent, que son melodías muy únicas y muy reconocibles. Cuando estés escuchando un disco de Kent eh, y escuches las melodías de guitarra, los arreglos, incluso los riffs de bajo, pero sobre todo las melodías vocales, eh, vas a escuchar algo que nunca antes escuchaste y vas a reconocer automáticamente que es algo propiamente Kent. Eh, Hablando de otras colaboraciones que tuvo el cantante de Kent, que se llama Hockenberg, también colaboró con Avicii. eh, También, aparte del metal, también es muy sabido que en Suecia es muy grande la música electrónica, y en países vecinos es muy grande la música electrónica. Eh, Son muy pocos casos de bandas que llegan a tener éxito dentro del rock en Suecia, como lo fue como lo fue ABBA, como lo fue Roxette. ¿Qué pasa? Estas bandas, la mayoría, por no decir toda su música, la hacían en inglés y la hacían para el público estadounidense o inglés o universal, porque la música que más se escucha en el mundo es la música en inglés. Al menos en ese momento. Entonces, en lo que destaca Kent es en tener ese éxito tan grande, al menos dentro de su propio país, haciendo solamente música puramente en el idioma sueco. Porque la mayoría de las bandas de Suecia intentan cantar en inglés, intentan sacar sus álbumes en inglés para poder hacer sus giras más grandes dentro de Europa. Para llegar a que a tener un público eh, más allá del público sueco, el público local. ¿Qué pasa con Kent? Que en un momento ellos sacan dos álbumes en versión inglés, o sea, dos álbumes que ya estaban en sueco, o sea, perdón, que estaban pensados para lanzarse en sueco, consecutivamente se sacan en inglés, o sea, la versión en sueco y en inglés de estos dos álbumes salen al mismo tiempo. Estos álbumes no venden muy bien la versión inglesa. Eh, entonces ellos por muchos años siguieron eh, puramente y exclusivamente dedicándose a hacer música en sueco,
hasta que, si no me equivoco, por alrededor de 2009, cuando sacan el disco Red, que significa rojo, em, hacen una gira, una pequeña gira por Estados Unidos, en las que les va muy mal. Si no me equivoco, pierden mucha plata y en una entrevista cuentan que estuvieron al borde de separarse como banda en ese momento tan estresante de la banda. Y desde ese entonces nunca volvieron a tocar eh, la lengua inglesa. Eh, Esta es una banda, como les decía, muy grande en Suecia. Incluso llegué a notar que muchas de sus canciones son consideradas himnos en su país y fueron utilizadas en muchos eventos importantes. Incluso hay un video que muestran un evento que hacen, un evento militar, eh, conmemorando a héroes de guerra, y sale una chica a cantar una canción de Kent, con toda la gente llorando, toda la gente muy emocionada con esta canción, que es Utandina Undertag, se llama la canción. Eh, y Kent también tiene una canción llamada Sveriges, que es literalmente de Suecia. Eh, o sea que su música es bastante nacionalista por momentos. Pero luego, si escuchas, yo creo que en los primeros álbumes hay como más referencias a Suecia como tal, o al pueblo en el que ellos vivían. Hacen referencias directas. En, en muchas de sus canciones hablan de su pueblo como el pueblo fantasma, que es donde ellos crecieron, es, si no me equivoco, Eskilstuna. Em, pero más adelante ya las letras de la banda se vuelven un poco más surrealistas o eh, es una poesía que no es autorreferente o ni siquiera referenciando a su nacionalidad. Eh, y se vuelve más personal, supongo yo. Bueno, más adelante cuando haga reviews de cada álbum en concreto, también voy a hablar de las letras de cada canción. Eh, Esta banda, noté que existieron existen muchos álbumes tributo a sus canciones, y muchas otras bandas les hicieron covers, no solamente bandas que sean de Suecia, sino que por ejemplo hasta había Paramore cantando canciones de Kent mientras tocaban en Suecia. Em, y bueno, y también hay hay un coro que se llama Kent Koren, em, que principalmente tocan en Estocolmo. Llegaron a tocar en otras ciudades de Suecia, pero principalmente de ahí, que supongo que de ahí es donde son, por eso. Y es un coro que existe hace más de 10 años, creo, y se dedican exclusivamente a cantar de manera coral las canciones de Kent hasta el día de hoy. Hay vídeos de ellos también, hay conciertos completos grabados en YouTube. Eh, Una de las cosas que para mí caracterizan mucho a esta banda también es que tienen B-sides, o sea, lados B, de la misma calidad o incluso a veces superando la calidad de las canciones que llegaron a ser parte de los álbumes o las caras A de esos mismos singles. Al punto de que
en el año 2000 sale un álbum compilatorio de sus B-sides que se llama Best Idol y compila sus B-sides del año 95 hasta el 2000, hasta ese momento. Pero incluso después del 2000 ellos siguieron sacando muchísimas canciones muy buenas que terminaron siendo B-sides y no el single, y no el lado A del single. Y ni siquiera llegaron a ser parte de los LPs, de los álbumes. Una característica que también lo tuvo en su momento Oasis o los Beatles o The Smiths. Pero en este caso creo que es bastante más potente todavía porque son muchísimas canciones. eh, Interminables canciones de B-side que están al mismo nivel que las que figuran en los álbumes. Así que bueno, supongo que esto resumiría un poco lo que es la banda Kent. Eh, si les interesa esto, escuchen a la banda. Les recomiendo escuchar su discografía en orden cronológico. Creo que es la mejor manera de disfrutarlo cuando se adentran a la banda. Creo que es la mejor manera con la mayoría de las bandas, pero yo diría que los escuchen en orden cronológico o al menos empiecen con el álbum Vapen un Ammunition, que es el que tiene la portada de un tigre, eh, un tigre blanco, no sé cómo se le llama a esa especie. Eh, Así que bueno, en otro momento voy a empezar a hablar de cada uno de sus discos, desde el primero hasta el último. Así que si les interesa esto, suscríbanse. Más adelante también voy a estar hablando de otras bandas que me gustan mucho. Así que bueno, cuídense.